Este es el tema que vamos a abordar hoy. Definitivamente hay una serie de pronunciamientos, tanto a nivel de expertos en derecho en cuanto al precedente que creó el hecho de que la Fiscalía haya pedido incluso 15 años para este hombre que fue por defenderse. Dicen que disparó al presunto delincuente que intentó robar en su vivienda. Ha sido objeto de comentarios incluso en redes sociales, de memes, y muchos dicen, entonces quiere decir que vamos a recibir a los delincuentes con los brazos abiertos y que no les podemos ni siquiera objetar de alguna forma, o no podemos establecer algunos mecanismos de defensa ante algo que es una amenaza no solo para la persona que actúa en legítima defensa, sino también para el resto de la familia. Pero vamos a ver qué opinan nuestros televidentes en la calle. De que las leyes están en contra de la realidad, pues, porque en realidad el que invadió fue el ladrón, pues, y le quitó la vida y al mismo tiempo meter preso al víctima, pues. Entonces no estoy de acuerdo. Están actualizadas siempre con la maldad, con la picardía, y componer esto, pues no sé cómo. Hay mucha tela que cortar. Mucha tela que cortar, pero así es la justicia. Algún día se va a componer. ¿Me regala su nombre? Isidro Canales. Gracias por esas opiniones de nuestros televidentes y le invitamos a que usted también se exprese con nosotros. Puede marcarnos el 2222-7808 o también a nuestra mensajería de texto 8529-8731, porque hoy vamos a hablar de ese tema con un experto en derecho que ya está con nosotros y vamos a analizar cuáles son los escenarios ahora después de todo este escenario en que definitivamente pues han habido incluso pronunciamientos ya de la Fiscalía en relación al caso, y cuál puede ser ahora ese nuevo curso que van a tomar, pues en este caso la sentencia, o si va a diferenciarse, si le van a dar un veredicto distinto de inocencia o de delito. Ya estamos preparados. Astrid Bracamonte, bienvenida del juez jurídico de la UPONI. Adelante. Buenos días, muchachas, como siempre es un placer estar acá con ustedes, en este espacio, ¿verdad?, que se le brinda a la población sobre temas tan interesantes como el que nos ocupa el día de hoy y que está, ¿verdad?, en la palestra pública, como es este caso de este señor, ¿verdad?, este joven, porque es bastante joven, donde privó de la vida a una persona que sin autorización, sin permiso, entró a su casa con el ánimo no de hacer visita, sino con el ánimo de robar, ¿verdad? Y que esta persona, ante esta situación, donde no solo era, ¿verdad?, una persona, sino que se plantean que eran dos sujetos los que entraron, y al ver, ¿verdad?, esta persona, a estos dos individuos ajenos a su casa entrar, pues actuó de una manera en el cual lo único que pensó en ese momento fue en salvaguardar los bienes jurídicos o la protección de su familia y de la de él misma, ¿verdad? Un hecho bastante lamentable, porque si bien es cierto, nuestra constitución política establece que la vida es el bien protegido por sobre todas las cosas, sin embargo también nuestro Código Penal establece claramente que cuando una persona actúa amparada en una causal de justificación, como es una legítima defensa, no existe un delito. Y en este caso, ¿verdad?, se ha abordado mucho sobre este tema, y es que esta persona evidentemente actuó amparado en esa causal de justificación de legítima defensa, donde estaba protegiendo bienes propios, pero también bienes de familia que establece el código, porque habían personas que estaban dentro de su casa, como sus menores hijos y otras personas, ¿verdad? Entonces, en ese momento solo pensó en cómo salvaguardar la vida y la integridad de su familia y actuó de esta manera. Doctora, mucho se habla que por qué se utilizó un jurado y no un juez técnico, se habla también que por qué él no se tiró al piso o le dio en otra parte del cuerpo al supuesto delincuente, y una cantidad, ¿verdad?, de situaciones que se han involucrado en este caso, y que si se pudiese o no invertir el veredicto. Bueno, Odilí, en este caso es importante recalcar que hasta antes del 5 de julio, que fueron publicadas las reformas del Código Penal y de la Ley 779, en el cual se aborda precisamente lo que tiene que ver con los jurados, y donde ya establece, a partir de la publicación en la Gaceta
Diario Oficial, donde se reforman precisamente estos delitos como el homicidio, el asesinato y el parricidio, que ahora van a ser realizados con jueces técnicos. Antes de esta fecha se establecía que ellos estaban dentro de los delitos que se realizaba con un tribunal de jurado. Entonces la ley establece que el tribunal de jurado, y más que la ley, la Constitución política, establece la facultad que tiene la población de ejercer justicia, y la justicia la ejerce de esa manera, a través de los tribunales de jurado. Estos tribunales de jurado, ¿verdad?, que se establecen dentro de la Constitución, se dice en qué delitos están facultados para operar, y en este caso el homicidio, hasta antes del 5 de julio, era uno de los delitos que se realizaba con un tribunal de jurado. Sin embargo, el mismo Código Procesal establece la posibilidad de que el acusado sea quien elija, quien escoja si su causa va a ser sometida o iba a ser sometida a un tribunal de jurado o a un juez técnico. Entonces, en este caso, generalmente nosotros los abogados penalistas hemos recomendado que cuando existe una causal de justificación, cuando tenés la certeza de que una persona actúa bajo una causal de justificación, lo más recomendable, lo más saludable es irte con un juez técnico. Y eso evidentemente se lo tiene que informar el abogado que representa a esta persona, ¿verdad? Porque él no conoce esos alcances sobre lo que es el juez técnico, lo que es el juicio con jurado, cuáles son las implicancias, cuáles son las limitantes. Eso no lo va a entender el acusado. Debe de ser el abogado el que le explique cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas de someter tu causa a un tribunal de jurado o irte con un juez técnico. ¿Cuáles hubiesen sido las ventajas con un juez técnico, Astrid? Bueno, la ventaja con un juez técnico es que el juez técnico conoce del derecho. ¿Qué significa? Que cuando vas a alegar una legítima defensa, él conoce de lo que le estás hablando, va a entender por qué una persona actuó amparado en esa causal de justificación. Tenés otra desventaja, es que el juez se puede equivocar también, pero si el juez se equivoca y dicta un fallo que pueda ser de culpabilidad, tenés la posibilidad de apelar sobre ese fallo de culpabilidad, a diferencia de un tribunal de jurado que emite un veredicto y que el veredicto que él emite es inapelable, no podés apelar. Decir, y estas personas no son conocedoras de la ley. Entonces, estas personas, en este nuevo sistema acusatorio que actualmente se desarrolla en Nicaragua, en este sistema acusatorio, impide que los miembros de jurado sean personas que conozcan de derecho, que sean personas que sean estudiantes de derecho. Existen muchas limitantes, tiene su lógica, pero sí existen desventajas. Es decir, un tribunal de jurado no puede ir a explicarle sobre un tecnicismo que posiblemente no lo vaya a comprender, porque el tribunal de jurado lo único que va a entender es que hay una vida que ya no existe y que esa persona se la quitó. Tal vez va a ser difícil entender, sobre todo porque es su conciencia lo que está ahí. Y entonces lo que está viendo es que esta persona privó de la vida a otra, que a la larga tenía hijos, que a la larga tenía mamá, tenía esposa, y entonces ahora esa persona se quedó. ¿Quién se va a reponer a ahí eso? No se toma en cuenta los atenuantes que sí puede tomar en cuenta de manera más acertada un juez técnico que es conocedor ampliamente de la ley. Hay una llamada, Astrid, y luego seguimos hablando de esto. Quiere decir entonces que sí hubo una equivocación al momento de que la defensa orientó o sugirió que fuese un jurado y no un juez técnico. Vamos a atender la llamada. Buenos días. Buenos días. Bienvenido, gracias por llamarnos. Su opinión. Gracias. Mi opinión es el siguiente, de que como nicaragüenses, pues nosotros los nicaragüenses estamos un poco fregados con la ley, porque si un delincuente viene a robar, a buscar lo que sea, yo tengo que decirle, pues, adelante, a ver qué es lo que quiere llevar, para que quedar bien, pero no tiene que ser así. Todo ser que está dentro de su casa y está cuidando lo propio y está cuidando a su familia para defender. Yo creo que ustedes dicen que se equivocaron,
están equivocados. Hay que corregir para que haya un precedente en las leyes de Nicaragua. Muchas gracias, muy amable. Vaya. Gracias a usted por llamarnos. Excelente, ¿verdad? Su participación al 2222-7808. Pues en este caso ya estamos viendo, como bien lo decían ustedes al inicio, el Ministerio Público ha presentado un recurso de nulidad porque, como decía anteriormente, el Tribunal de Jurado, el veredicto que emite un Tribunal de Jurado es inapelable. Es decir, que la decisión que ellos hayan tomado a la hora de que votaron y deliberaron, no la podés apelar. Y en este sentido, lo único que se puede apelar es de la sentencia condenatoria, de la imposición de la pena que vaya a imponer el juez, que hasta este momento no se ha pronunciado. El judicial aún no ha dictado sentencia condenatoria y sobre esa base se tendría que apelar. Pero en estos momentos estamos viendo que el Ministerio Público ha presentado un escrito pidiendo la nulidad sobre el veredicto. ¿Qué implicancia tiene esa nulidad? Entonces, tendríamos, en primer lugar, el Ministerio Público ha hecho la presentación del escrito ante la oficina de Ordice, ante el juez competente, que en este caso ha llevado este juicio, solicitando que se declare la nulidad. Es importante conocer cuáles han sido las causales que el Ministerio Público ha tomado para decir me voy a ir de nulidad, porque sí, es cierto y es muy correcto, no puede apelar del veredicto, sí, pero sí puedes pedir la anulabilidad, es decir, sí puede ser anulable siempre y cuando exista alguna de esas causales de nulidad que la ley establece. Entonces, ¿en qué casos es que puede solicitarse la nulidad? Existen muchos casos que establece la ley o muchas causales que establece el código de cuándo puedes pedir la nulidad. Por ejemplo, si uno de los miembros del Tribunal de Jurado era estudiante de Derecho y no lo supiste. La misma Constitución Política establece, en el caso de verdad, si existe realmente una decisión que vaya en contra de lo que establece, pero en este caso hay que tener mucho cuidado, porque la decisión del Tribunal de Jurado es su conciencia, y si su conciencia decía que era culpable, ¿hasta dónde se va a respetar? ¿Verdad? En ese caso, hemos escuchado muchos comentarios agresivos en contra de estas personas que fueron miembros de jurado, que desconozco quiénes son, desconozco sus nombres. Sin embargo, sí te puedo decir por la experiencia que muchas veces los tribunales de jurado tienen miedo, y a veces por miedo también realizan fallos que no son lo que uno espera. Pero podría cambiar este panorama al Cuando se habla de nulidad, se habla, para entender un poco allá a las personas que están en estos momentos siguiendo este tema, cuando se habla de nulidad es que él podría salir libre, que no va a cumplir la condena establecida por el judicial. Lo atendemos esta respuesta después de la siguiente llamada. Adelante, buenos días, le escuchamos. Utilice la bocina de su teléfono, por favor, y nos comunicamos. Adelante, le escuchamos. Aló, muy buenos días. Sí, buenos días. Bueno, mi opinión es de que rotundamente es lamentable lo que pasó con este joven. Utilice la bocina del teléfono, por favor. Es lamentable lo que pasó con este joven porque rotundamente... Si no nos escucha a través del televisor. Bueno, vamos a recibir otra comunicación más adelante. Cuando nos marquen, por favor, utilice la bocina del teléfono y a través de ahí nos escucha y se comunica. Doctora. ¿Cuáles son las implicancias de que un juez dé lugar a la nulidad que ha presentado el Ministerio Público? El Ministerio Público ha hecho la solicitud y ahora hay que ver cómo va a proveer el juez. Si va a convocar a una audiencia especial donde va a escuchar al Ministerio Público con la solicitud de la nulidad y también saber cuál es, ¿verdad?, la petición sobre la nulidad. Si la nulidad del veredicto puede ser que se vuelva a realizar un nuevo juicio y que ese juicio sea con un juez técnico. Esa puede ser una de las posibilidades con la nulidad, ¿verdad? Decir que lo va a eximir, por eso tendríamos que ver en qué consiste esa petición de nulidad que está haciendo el Ministerio Público, qué es lo que quiere perseguir el Ministerio Público con esta nulidad. Nosotros escuchábamos ayer
a la doctora Mirna Siles, que es la fiscal departamental de Managua, y la doctora expresaba de que se había excedido la funcionaria, ¿verdad?, sí, del Ministerio Público, en este caso la fiscal que llevaba el caso, se había excedido en cuanto a la petición de la pena, decía la doctora Siles. Sí. Pero ¿qué pasa, verdad, con lo que establece el principio de objetividad que rige el Ministerio Público? Si el Ministerio Público en ese momento no vio que realmente se había actuado en una causal de justificación como una legítima defensa. Porque ayer la doctora decía, se extralimitó en la petición sobre la pena, pero sobre la culpabilidad o no culpabilidad no de se esta dijo persona, nada. ¿qué pasó? ¿Qué es el criterio o cuál es el criterio del Ministerio Público, habiendo estudiado el caso, teniendo todas las pruebas y todo lo que evidentemente ellos manejan? ¿Y en ¿verdad? cuánto tiempo se puede resolver esto? Ya podemos... Pues dar en por este hecho. caso, que ya miramos que el Ministerio Público ya dio el paso de presentar el escrito, ahora es de esperar que el juez se pronuncie sobre la petición. Me imagino que va a convocar a una audiencia especial y me imagino, de acuerdo a su agenda, puede ser que sea un corto tiempo, porque también existe la presión pública. No hay un término de ley, ¿verdad?, establecido. No hay un término de ley en lo que se refiere, ¿verdad?, a la... El código dice, ¿verdad?, más o menos, el código establece el tiempo en el que el juez va a convocar, pero como sabemos, no se ajusta por las distintas ocupaciones que tienen los jueces, tienen sus agendas llenas. Entonces, en ese sentido, el juez lo va a hacer lo más pronto que se pueda. Cuidado que esta semana el juez provee y está convocando ya para la próxima semana para esta audiencia. Hay otra partiendo llamada. que hoy es martes. Okay.